La Constitución no se puede ir de vacaciones. Expresidente de la Corte cuestiona decreto de emergencia económica. El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó a través de una rueda de prensa que el pasado jueves 18 de diciembre fue firmado el decreto de emergencia económica anunciado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila. El jefe de la cartera política aseguró que se impondrán impuestos con alto porcentaje a licores, juegos de azar y entidades financieras que prestan dinero. Tras este anuncio, el exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares Cantillo, aseguró en entrevista con la FM que la declaratoria de una emergencia económica para crear impuestos por decreto no sería procedente cuando el Congreso ha negado una ley de financiamiento y existen mecanismos ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico. Linares señaló que, sin haber leído el decreto, el análisis debe partir de la situación fiscal reciente. Explicó que el viernes previo se presentó un hecho sobreviniente consistente en una operación de crédito público por 23 billones de pesos, lo cual, a su juicio, indica que la emergencia económica no era necesaria. El Estatuto Orgánico del Presupuesto establece que, ante la negativa del Congreso a una ley de financiamiento, la respuesta institucional es recortar o aplazar gastos, declaró. Lea también, ministro Benedetti confirma que ya se firmó el decreto de emergencia económica. ¿Puede el gobierno decretar impuestos si el Congreso los negó? El expresidente de la Corte recordó que existe un principio histórico según el cual no hay tributación sin representación, lo que implica que los impuestos deben ser decretados por el órgano democrático. En ese sentido, afirmó que si el Congreso no aprueba nuevos tributos, el presidente no puede imponerlos mediante decretos de emergencia, pues la vía adecuada es la gestión presupuestal ordinaria. Al referirse a la reciente emisión de bonos, Linares indicó que se trató de una operación sorpresiva, ya que usualmente no un solo inversionista adquiere la totalidad de la emisión. Inicialmente pensé que con esos recursos no se decretaría la emergencia económica, dijo. Sin embargo, expresó que la tasa del 13.5% le resulta elevada para bonos de la República y reiteró que, desde el punto de vista jurídico, la alternativa sigue siendo la aplicación del artículo 76 del Estatuto Orgánico del Presupuesto. Frente a la pregunta sobre si los indicadores económicos podrían justificar una emergencia, Linares explicó que la Constitución de 1991 limitó de forma estricta los estados de excepción. Recordó que el artículo 215 exige la existencia de hechos sobrevinientes o de una calamidad pública que amerite la declaratoria, y afirmó: «Yo no veo esos elementos en este caso, especialmente cuando fue el propio Congreso el que negó los impuestos». Lea también las 7 razones por las cuales no aplicaría la emergencia económica que decretaría el gobierno. ¿Qué papel tendría la Corte Constitucional frente al decreto? Consultado sobre la posibilidad de control constitucional en periodo de vacancia judicial, Linares sostuvo que la Corte podría actuar, ya que, según expresó, la Constitución no se puede ir de vacaciones. Señaló que el presidente de la Corte ha planteado la opción de convocar una sesión extraordinaria para el reparto del decreto. El exmagistrado explicó que también podría abrirse la discusión sobre la aplicación de la facultad de suspensión provisional de normas con fuerza de ley, en caso de evidenciarse una violación flagrante de la Constitución. Indicó que esta posibilidad ha sido planteada en la Corte y que podría aplicarse por primera vez si se cumplen los presupuestos jurídicos. Lea también. Estos son los nuevos impuestos que tendrán los colombianos con la emergencia económica del gobierno Petro. Ante la hipótesis de que el gobierno busque recaudar impuestos durante un periodo limitado antes de un fallo de fondo, Linares afirmó que no lo considera viable. Por ello, recordó precedentes en los que la Corte ordenó la devolución de tributos creados de manera inconstitucional, como ocurrió con impuestos de guerra. En casos como el impuesto al patrimonio, existen contribuyentes claramente identificables a quienes se les debería reintegrar el dinero, precisó. Linares insistió en que el diseño constitucional colombiano prevé controles estrictos frente a los estados de excepción
y que las herramientas ordinarias de manejo fiscal deben agotarse antes de acudir a una emergencia económica. Reiteró que la negativa del Congreso no constituye por sí misma un hecho excepcional y habilite al Ejecutivo para crear impuestos por decreto. Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de la FM.